Además, yo creo que Nelson está haciendo un llamado para que el Estado empiece examinándose él en materia de gastos. Sí, la idea que yo interpreto de su exposición es que la transparencia y la eficacia en el ejercicio gubernamental Y la priorización es lo que va a estimular que la gente se decida a pagar, a reducir el incumplimiento fiscal, ¿verdad? Tributario, O sí. tributario. Claro, Nelson es sobre todo un técnico, un gran técnico, además un gran ciudadano, que no lo dijimos al principio, pero es un gran ciudadano también. Pero la reforma fiscal es uno de los temas que más agita el archipiélago de intereses, Nelson Han. Sí. Es decir, no estamos hablando en el país de Alicia de la Maravilla. O sea, cada quien jala para su lado y cada quien defiende sus intereses. De manera que la reforma fiscal no es un acto puramente técnico como la gente cree, es un acto también profundamente político. ¿Por qué? Porque a la hora de discutir la reforma fiscal hay un despliegue de lucha de poder, Nelson Han. Claro, seguro. Entonces, me gustaría que nos metiéramos un poco en ese... Fíjate que él tocó una parte, fíjate que Nelson empezó diciendo, hablando de la unidad entre sociología y economía. Sí. O sea, la parte que tiene que ver con ese examen, autoexamen, Yo le metí la política. sí, tú le metiste la política, que también va. Claro. Esa parte va. Una lucha de poder. Ahora, La lucha de usted poder. lo ve cada quien diciendo, Entonces, cada quien en su propuesta está expresando los intereses que defiende. Nelson, vámonos, ok, esa parte quizás para el gobierno, porque tú planteas un prerequisito de la ley de responsabilidad fiscal, Sí. que llama al gobierno a tener unos controles sobre endeudamiento, sobre el PIB, sobre Déficit. el déficit fiscal. O sea, eso no es tan sencillo. Es un Estado que no lo ha hecho nunca, ¿verdad? Que no lo ha hecho nunca. Vámonos a la parte entonces contraria, o sea, a la parte tributaria ya, a la parte de los ingresos. ¿Qué puede pasar ahí? Porque ahí viene lo que dice Radamés, la lucha de intereses y la defensa que arma cada sector para que su situación se quede igual o esté mejor para ellos. Sí, mira, hay un proyecto que establece disminuir el ITEVIS al 10%, del 18 al 10, y que cubra toda la economía. Y ampliar la base. Ok. Yo estoy evaluando esto. Yo le puse carga, nos denominamos técnicamente ponerle carga a un escenario de una persona que gane 23,000 pesos al mes. Tú armaste escenarios. Sí, 23,000 pesos al mes y que paga hoy con exención el 18 y mañana pagaría el 10 con todo. Y el resultado fue que paga más de 2 veces ITEVIS, pagándolo al 10 sin exención que al 18 con exenciones, porque el 80% de ese asalariado que es parte del primer quintil, fundamentalmente es en bienes exentos, que es la canasta familiar. Es decir, ponerle ITEVIS y sociológicamente con el nivel institucional nuestro y administrar eso al arroz, a la educación, a la medicina, no lo veo. No, en este momento no lo veo. Siempre yo estoy abierto a cualquier planteamiento. El ITEVIS se ha dicho que es uno de los impuestos más regresivos claro. y que afecta es el consumo. No, y para hablar de lo que planteaba Radamés de lucha de interés, yo vi a alguien de un sector de la economía decir que a Zona Franca había que ponerle impuesto, igual que cualquier sector de la economía. ¿Y qué tú crees? Que no. ¿Por qué? Sencillamente, el país tiene que tener incluso tasas de impuestos competitivas a nivel global. En un estudio que nosotros hemos hecho, hemos identificado que si a la Zona Franca se le pone ITEVIS, no solo no va a haber inversión extranjera, sino que los locales se van a ir a jurisdicciones como Centroamérica que no la tienen. Por ejemplo, ahora tenemos un escenario interesante. Ya sabemos que la globalización terminó. Siguió el nearshoring, es decir, con la industria del chip,
para poner de ejemplo, a la jurisdicción de Estados Unidos se dieron cuenta que fabricar los chips en China, en Taiwán, tuvieron problemas para seguir la industria y ya están haciendo inversión dentro de su país produciendo chips. Y en México, hoy en México no aparece una nave de zona franca. Pero Dominicana se debe beneficiar del nearshoring y qué bueno, porque hablamos de eso, pero la zona franca no solo es que el nivel de los 200,000 empleos que está generando, que ya no es una industria de la aguja, señores, antes era el 90%, ahora es como el 10%, cuando hoy la industria médica, de equipos médicos, etcétera, es la que está liderando. Es decir, que el salario en la misma zona franca ya no es el salario mínimo, sino que el que hoy está trabajando en zona franca tiene una mejor remuneración, y si llega a la industria del chip, pues va a ser aún mejor, porque ya vamos a hablar de una zona franca de tecnología. Sin embargo, el turismo y todas las leyes, incluyendo la de zona franca, hay que revisarla. Ojo, zona franca paga el 10% de impuestos sobre la renta cuando distribuye dividendos a los socios. Eso se grabó. Es decir, que en algo están contribuyendo. Imagínate el impacto sobre la prima del dólar que tiene un sector de los flujos que genera de divisa de zona franca y de turismo. Sin embargo, creo que hay que revisarla. 20,000 millones de dólares. Más o menos. Aproximadamente. Exactamente. Entonces, son temas que no me puedo fanatizar, que requieren de un mayor nivel de análisis, pero el turismo. Bueno, tú me dices a mí, en percepción, yo creo que la zona de Punta Cana, el objetivo del incentivo llegó. Es la tercera zona generadora de empleo. O sea, llegó quiere decir que terminó. Terminó. Ah, ok. Tú tienes, ¿qué falta en Punta Cana? Sí. Vía de infraestructura, full. Aeropuerto, full. Servicios públicos, excelente. Y ahí vamos al tema de la energía, que al final, o sea, que ese déficit del sector energético es un tema también que nos dice hoy los que nos gobiernan de cómo van a enfrentar esto para saber por qué vamos a aprobar una reforma fiscal. Tiene que haber un compromiso, porque desde la última reforma fiscal de 1991 que le hizo el presidente Balaguer, la última reforma fiscal, las demás han sido tributarias, que solo han tocado el ingreso, nos han dicho que vamos a mejorar el gasto, que vamos a chequear el endeudamiento, y no se ha hecho nada. Entonces, señores, 91, 2001, 2021, 23 años después, aún no se sabe, no sabemos qué hacer. Hay que diseñar un plan estratégico con la reforma, hay un plan de acción, hay que medir, luego de que se apruebe esta reforma fiscal, si las acciones prometidas se han hecho. Si se le va a dar seguimiento. Y eso de turismo, yo creo que ya la zona de Punta Cana hay que evaluar, no seguirle dando incentivos, pero el sur lo requiere. Santiago, Puerto Plata, San José de las Matas, Jarabacoa, porque el sur es donde hay más pobreza. Esa es una idea interesante. El sur hay mucha pobreza, y la pobreza de Perenal y de esa zona, tenemos que llevar gente hacia esa zona. Y a través, eso se hace a través de incentivos fiscales. Yo tuve la oportunidad de ir a través de la GTZ alemana a Alemania. Señor, el sur de Alemania, coincide que el sur en las naciones suele ser la zona pobre. Estados Unidos, Dominicana, Alemania. Y con incentivo fiscal desarrollaron el sur a tal extremo que le pagaban el transporte. La planta se hizo en el sur y el transporte al mercado le dieron incentivo, pero a los 20 años se lo eliminaron y ya estaba la zona hecha y generaba, sí, se logró su objetivo. Hay un planteamiento muy importante aquí de Nelson, y es que tú puedes tener un sector como el turismo, y ese sector incentivarlo por regiones, pero que una vez que esos incentivos surtan su impacto, su efecto, como el caso de Punta Cana, esos incentivos ahí deben desaparecer. Pero esos incentivos habría que continuarlos en otras zonas de menor desarrollo relativo y que requieren incentivos para convertirse en es polos. Decir, no es la eliminación de todos los incentivos, es racionalizar los incentivos. Exactamente. Es decir, ver en qué lugar hay que mantenerlo, en qué lugar hay que disminuirlo. Es decir, hay que hacer un estudio de eso. Y el Estado debe hacer un estudio del impacto costo-beneficio. Yo estoy cediendo que no me paguen estos impuestos para lograr qué. Ir midiendo si eso se va cumpliendo. Esa idea me parece un gran aporte de Nelson. Claro, Nelson, tú sabes que la zona franca no son las exenciones, no solo las exenciones fiscales, sino mano de obra barata. Lo que está estimulando
que muchas empresas vengan a la de zona franca, vengan últimamente, tiene que ver con la mano de obra más barata. República Dominicana es uno de los países que tiene la mano de obra más barata en este momento. Pero ya ese modelo de zona franca que propone Nelson, del nearshoring, o sea, las empresas ya tecnológicas, y bueno, lo del requiere otra mano de obra. No, lo del una mano de obra más, y- más especializada. Sí, claro. Y aclararle a los que nos escuchan que de globalización pasamos al nearshoring, pero ahora al friendshoring. Ya no es near, ya no es cerca. Es que Estados Unidos negocia con México y con Dominicana, pero no con Nicaragua, no con Venezuela, Sí. no con Cuba. Ese es amigos. Porque no son amigos. cercanos. Y nosotros estamos Ahora ahí. es con amigos cercanos. Y debemos nosotros aprovechar ese privilegio que tenemos de la cercanía con ese gran mercado. Fernando Álvarez Bogar, nosotros hemos tenido encuentros con él. Él insiste mucho en el nearshoring y dice que nosotros somos uno de los países que tenemos más posibilidades, porque tenemos y entonces insiste que el puerto de Manzanillo es fundamental, porque está ahí a cuántos kilómetros Obviamente. de Estados Unidos. Es decir, uno de los países que quedaría más cercano a Estados Unidos. Claro. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, por eso el puerto de Manzanillo tiene una importancia estratégica. Si los capitaleños nos dejan, como dice la canción de... Bueno, vamos a otra parte. Muy interesante todo lo que Nelson está planteando. Nelson, el incumplimiento tributario. Que es Ese es un tema, yo ¿Por creo. qué? Yo creo que hay que hacer una pausa para... Vamos el a una pausa, incumplimiento sí. tributario, es decir, estamos hablando evasión y elusión. Y elusión. Yo creo que Nelson es un experto en eso. Sí, sí. Que el Nelson nos explique primero qué es la evasión y qué es la Y ilusión. luego y también el gasto tributario. También. Bueno, vamos a la pausa y volvemos. Tres buenos puntos eso. Sí,